Seleccione la respuesta correcta. En primer lugar, la palabra evangélico está íntimamente ligada o relacionada a la palabra evangelion, la palabra griega evangelion. La palabra griega evangelion, transliterada como evangelio, históricamente y en el Nuevo Testamento mismo, se usa para referir no a un tipo de literatura, sino en primer lugar a las buenas nuevas del reino de Dios proclamadas por Jesús. Se pueden considerar algunos ejemplos como Mateo 4:23, 9:35, Mateo 24:14, también Marcos 1:14. En segundo lugar, para hacer referir tanto a la proclamación como al contenido del mensaje, es decir, en el griego kerigma, de la primitiva comunidad cristiana que proclamaba la muerte mediante crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Es decir, la palabra evangélico, la palabra evangelion en griega, se usa en segundo lugar para referir tanto a la proclamación del contenido, o sea, tanto la proclamación como el contenido del mensaje de la primitiva comunidad cristiana que proclamaba la muerte mediante crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y ejemplos de este uso bíblico del término son Romanos 10:16, 1 Corintios 1:17, también 1 Corintios 9:14, 1 Corintios 15:1-4 y 2 Corintios 2:12 y 4:5. Será entonces a partir del siglo II cuando la palabra evangelio comience a usarse para referir a un tipo de literatura específica que trata sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, en el sentido, por ejemplo, de que hablamos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También luego lo que serían los llamados evangelios apócrifos. En fin, entonces es a partir del siglo II que se utiliza la palabra evangelio para hacer referencia a un tipo de literatura específica que trata sobre la muerte, la enseñanza de Jesús, su vida terrenal y su muerte y resurrección. Ahora bien, por lo que hemos dicho, se puede concluir que en el Nuevo Testamento la palabra evangelio se usa para señalar, repetimos, por lo que hemos dicho, se puede concluir en que el uso de la palabra evangelio para señalar a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento y otros de su género que no entraron en el canon bíblico, no es bíblico. Es decir, el mismo Nuevo Testamento no utiliza la palabra evangelio para referir a un tipo de literatura específica. Y obviamente tampoco para un tipo de comunidad cristiana seguidora de Jesús. Este es un uso muy posterior al vocabulario que encontramos en el conjunto de libros que la cristiandad en general ha aceptado como literatura canónica en el Nuevo Testamento. En consecuencia, tenemos que decir que a la luz del Nuevo Testamento mismo y a la luz de la historia temprana del cristianismo, el término evangélico no significó más que algo o alguien, repito, oiga bien, a la luz del Nuevo Testamento mismo, tenemos que decir que a la luz del Nuevo Testamento mismo y a la luz de la historia temprana del cristianismo, el término evangélico no significó más que algo o alguien relacionado con el mensaje del evangelio o con los primeros libros del Nuevo Testamento y otros de su género que no entraron en el canon bíblico. ¿Ok? Ahora bien, fíjense entonces, tenemos que decir lo siguiente, que realmente el uso luego hay que hablar de lo que se llama como movimiento evangélico, ¿ok? Que es distinto. Sobre este uso particular de la palabra evangélico, el diccionario enciclopédico de la historia de la Iglesia dice lo siguiente: la palabra evangélico, que corresponde en su contenido a una caracterización confesional, connota a partir del siglo XVIII la característica propia del movimiento de despertar suscitado por Juan Wesley y de la espiritualidad pietista. Luego designa un nuevo comienzo espiritual del pietismo en las iglesias territoriales y en las iglesias libres que, partiendo del Congreso Mundial en Berlín en 1966 e impulsado especialmente por William Graham, o llamado Billy Graham, llegó a convertirse en un movimiento de alcance mundial. Entonces, fíjense entonces, la palabra evangélico como se utiliza hoy, señalando a un grupo determinado de una comunidad de fe, de hermanos y hermanas que están en el contexto de la fe cristiana, protestante principalmente, es a partir del siglo XVIII. Por lo tanto,
ni en el Nuevo Testamento, ni en los primeros siglos de la fe cristiana, sino a partir del siglo XVIII, es donde comienza a irse estableciendo y hallar razón el calificativo evangélico como se utiliza hoy para que alguien diga yo soy evangélico, tú no eres evangélico, o yo soy evangélica, o tú no eres evangélica. Entonces, la respuesta correcta era ¿cuál? La opción C. Es decir, que es a partir del siglo XVIII cuando comenzamos a utilizar la palabra evangélico con el sentido que se utiliza hoy. Bien, sabemos que, como decía, este es un dato que la mayoría de evangélicos no maneja. Lógicamente ellos no son los culpables y uno tiene que hacerle una especie de crítica aquí al liderazgo, ¿verdad?, que forma a esas personas. Así que esa era la respuesta correcta, la opción C. La palabra evangélico comienza a tener un uso para señalar a un sector de la comunidad cristiana y protestante. Es a partir del siglo XVIII, pero nunca en el Nuevo Testamento y nunca en los primeros siglos de la fe cristiana alguien puede hallar base para decir que él es evangélico, porque ese título es tan antiguo que en el Nuevo Testamento mismo se utilizó, o que se utilizó en los primeros siglos de la fe cristiana. Bueno, ese es nuestro comentario, esa es nuestra explicación en cuanto a la pregunta planteada. Hoy seleccione la respuesta correcta.